Mi madre oculta un terrible secreto familiar. No puedo creer que mi vida haya dado un giro tan drástico en tan poco tiempo. Todo comenzó cuando, durante las celebraciones del Día de la Madre, descubrí un secreto que ha destrozado por completo mi mundo. Siempre creí que tenía una familia normal, unida y feliz. Mis padres parecían estar enamorados el uno del otro, y mi madre siempre se había mostrado como una mujer amorosa y devota. Pero ahora sé que todo era una simple fachada, una mentira que han estado manteniendo durante años. La revelación llegó de la forma más inesperada. Mi madre y yo habíamos decidido hacer una pequeña celebración en casa para el Día de la Madre. Nada demasiado elaborado, solo un almuerzo sencillo y acogedor. Fue durante ese almuerzo que todo se desmoronó. Mientras nos encontrábamos sentados a la mesa, charlando y riendo, mi madre de repente se quedó en silencio. Su rostro se ensombreció y pude ver cómo luchaba por contener las lágrimas. Fue entonces cuando soltó la bomba: tengo algo importante que decirles a todos. Mis hermanos y yo nos quedamos helados, sin saber qué esperar. Mi madre tomó un profundo respiro y continuó: su padre no es realmente su padre biológico. Yo tuve una aventura hace muchos años, y él es el resultado de esa infidelidad. En ese momento, el mundo a mi alrededor pareció detenerse. No podía creer lo que estaba escuchando. Miré a mi padre, que parecía estar en estado de shock, incapaz de procesar la información. Mis hermanos y yo nos mirábamos entre nosotros, sin saber cómo reaccionar. Después de unos momentos de silencio sepulcral, mi padre rompió a llorar. Fue un momento desgarrador, ver a este hombre fuerte y seguro de sí mismo derrumbarse de esa manera. Aparentemente, él había estado al tanto de la infidelidad de mi madre durante todo este tiempo, pero había decidido perdonarla y criar a los hijos como suyos. Fue como si todo a mi alrededor se hubiera desmoronado. Toda mi vida, toda mi percepción de la realidad, se había convertido en una mentira. No sabía en confiar a quién creer. Mi madre, a quien siempre había admirado y respetado, se había revelado como una mujer capaz de traicionar a su propia familia. En medio de la conmoción, mi madre trató de explicarse, de pedir perdón. Dijo que se había enamorado de otro hombre durante un momento de debilidad, pero que siempre nos había amado a nosotros, sus hijos, más que a nada en el mundo. Pero sus palabras sonaban huecas, vacías de significado. Mientras yo escuchaba todo esto, sentí que me faltaba el aire. Era como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Toda mi vida, toda mi identidad, se han vuelto irreconocibles. Ya no sabía quién era, de dónde venía, a quién pertenecía. Fue en ese momento cuando supe que nada volvería a ser igual. Esta revelación había desgarrado a mi familia por completo. Mi padre se había retirado a su habitación, incapaz de enfrentar a mi madre. Mis hermanos y yo nos mirábamos en silencio, sin saber qué decir o qué hacer. Ahora me encuentro en un limbo emocional, sin saber cómo proceder. ¿Cómo puedo confiar en mi madre después de esta traición? ¿Cómo puedo mirar a mi padre a los ojos sabiendo que no es mi padre biológico? ¿Cómo puedo seguir adelante con mi vida cuando todo lo que creía cierto se ha desmoronado? Esta es mi historia, la de un hijo que ha descubierto que su vida entera ha sido una mentira. Una historia de infidelidad, secretos familiares y la desintegración de lo que alguna vez fue mi hogar. No sé cómo voy a superarlo, pero sé que nada volverá a ser lo mismo. Mi mundo ha sido sacudido hasta sus cimientos, y ahora tengo que aprender a reconstruirlo desde cero. Mi familia ha quedado completamente destrozada. Es como si un terremoto hubiera sacudido los cimientos de todo lo que creía conocer. Las semanas que siguieron a esa fatídica comida del Día de la Madre fueron un torbellino de emociones intensas y contradictorias. Mi padre, que siempre había sido un hombre fuerte y seguro de sí mismo, se sumió en un profundo silencio y una depresión que parecía consumirlo por completo. Verlo así, tan vulnerable y desolado, me partía el corazón. Él había elegido perdonar a mi madre y criar a mis hermanos y a mí como suyos, a pesar de saber la verdad. Y ahora, tras tantos años, todo se había venido abajo. Por su parte, mi madre intentaba desesperadamente recuperar nuestra confianza. Lloraba y se disculpaba una y otra vez, alegando que su infidelidad había sido un momento de debilidad, pero que siempre nos había amado con todo su corazón. Sin embargo, sus palabras sonaban huecas e insinceras para mí. Mis hermanos y yo nos encontramos en un estado de shock permanente. Aún no podíamos creer que nuestras vidas habían dado un giro tan drástico en cuestión de horas. Nos mirábamos entre nosotros, buscando respuestas que ninguno podía dar. ¿Cómo podíamos confiar en mi madre después de esto? ¿Cómo podíamos aceptar a mi padre, sabiendo que no era nuestro padre biológico? Todas nuestras certezas se habían convertido en arena movida bajo nuestros pies. Poco a poco, mi familia comenzó a desintegrarse. Mi padre se mudó de la casa, incapaz de convivir con mi madre. Mis hermanos y yo nos distanciamos, cada uno lidiando con el dolor a nuestra manera. Incluso nuestra relación fraternal se vio afectada por la desconfianza y el resentimiento. En medio de todo esto, yo me encontré sumido en una profunda crisis existencial. ¿Quién era yo realmente? ¿De dónde venía? Toda mi identidad se había puesto en tela de juicio, y yo no sabía cómo enfrentarlo. Intenté acercarme a mi madre, buscando respuestas, entendimiento.
Pero ella se mostró esquiva y evasiva, como si temiera revelar aún más secretos. Y mi padre, encerrado en su propio dolor, se negaba a hablar conmigo. Fue entonces cuando decidió tomar cartas en el asunto. Tenía que encontrar la verdad, sin importar el costo. Comencé a investigar, a buscar pistas, a indagar en el pasado de mi familia. Y lo que descubrí me dejó aún más aturdido. Resulta que mi madre no solo había tenido una aventura, sino que había mantenido una relación secreta con otro hombre durante años. Y mi padre lo había sabido todo este tiempo, pero había elegido perdonarla por el bien de la familia. Ahora yo me encontré en un dilema moral sin precedentes. ¿Debía revelar esta información a mis hermanos y destruir aún más a mi familia? ¿O debía guardar silencio y tratar de reconstruir los vínculos que quedaban? Mientras yo me debato entre estas opciones, siento que mi vida se ha convertido en un intrincado laberinto de secretos, mentiras y dolor. Todo lo que creía saber se ha derrumbado, y yo me siento perdido, sin rumbo, sin saber en quién puedo confiar. Esta es mi historia, la de un hijo que ha descubierto que su mundo entero ha sido una ilusión. Una historia de infidelidad, engaño y la desintegración de lo que alguna vez fue mi hogar. Ahora me encuentro en un precipicio, sin saber qué camino tomar para encontrar la paz y la verdad que tanto anhelo. Me encontré sumido en un profundo conflicto interno. No sabía cómo proceder, qué decisión tomar para intentar reconstruir los fragmentos de lo que alguna vez fue mi hogar. Por un lado, estaba tentado a revelar toda la verdad a mis hermanos, a poner las cartas sobre la mesa y dejar que ellos decidieran cómo enfrentar esta situación. Sentía que merecían saber la verdad completa, sin importar cuán dolorosa fuera. Pero, por otro lado, temía que eso terminara a destruir por completo a mi familia. Mi padre, que ya se había mudado y se mantenía distante, parecía haber renunciado a todo. Apenas respondía a mis llamadas y evitaba cualquier tipo de confrontación. Verlo así, tan derrotado y desconsolado, me partía el corazón. Él había elegido perdonar a mi madre una vez, pero quizás esta vez el daño era demasiado profundo. Por su parte, mi madre se aferraba desesperadamente a nosotros, a sus hijos. Lloraba y suplicaba por nuestro perdón, prometiendo que nunca más volvería a traicionarnos. Pero yo no podía olvidar la sensación de traición que me envolvía cada vez que la miraba. Mis hermanos y yo nos encontramos en una especie de limbo emocional. Nos comunicamos poco, impidiendo tocar el tema del secreto familiar. Cada uno lidiaba con el dolor a su manera, sin saber cómo acercarnos unos a otros. La confianza que alguna vez nos unió se había desvanecido. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría el rumbo de mi familia para siempre. Reuní a mis hermanos y les conté todo lo que había descubierto, sin omitir ningún detalle. Sabía que era un riesgo enorme, que podría significar el final de nuestra familia tal y como la conocíamos. La reacción de mis hermanos fue de absoluta conmoción y desconcierto. Algunos lloraron, otros se enfurecieron. Pero en medio de todo ese torbellino de emociones, algo surgió, la necesidad de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Decidimos confrontar a mi madre, exigiéndole que nos cuente toda la historia. Y lo que revelaron sus palabras fue aún más devastador de lo que imaginábamos. Ella nos contó sobre su larga relación extramarital, sobre cómo había manipulado a mi padre para mantener las apariencias. Fue un momento de profunda tristeza y decepción. Toda nuestra vida había sido una mentira cuidadosamente construida. Pero, a pesar del dolor, también surgió en nosotros una determinación, reconstruir nuestra familia, no sobre las bases de la traición, sino sobre la verdad y la honestidad. Fue un proceso largo y doloroso. Mi padre aún se negaba a hablar con nosotros, demasiado herido para perdonar a mi madre. Mis hermanos y yo tuvimos que enfrentar nuestros propios miedos y rencores para poder avanzar. Pero con el tiempo, y con mucho esfuerzo, comenzamos a reconstruir los vínculos que nos unían. Aprendimos a ser honestos unos con otros, a comunicarnos sin miedo y a encontrar la fortaleza en nuestra unión familiar. Fue un camino sinuoso y lleno de tropiezos, pero finalmente logramos vislumbrar un futuro donde la confianza y el amor podrán florecer nuevamente. Hoy, puedo decir que, si bien nada volverá a ser como antes, hemos encontrado una nueva forma de ser familia. Aún nos queda mucho por sanar, pero estamos decididos a hacerlo juntos, sin más secretos ni mentiras. Porque al final, lo único que importa es estar unidos, apoyarnos y enfrentar las adversidades como lo hicimos en el pasado. Esta ha sido mi historia, la de un hijo que descubrió que su mundo entero era una mentira, pero que encontró la fuerza para reconstruir su familia a partir de la verdad. Una lección dura, pero que me ha enseñado que el amor y la lealtad pueden superar incluso las traiciones más profundas. Y estoy decidido a no volver a cometer los mismos errores.